Porque si Hugo trae chisme, tú también traes chisme. Yo lo pondría en un contexto de esa frase célebre que acuñaste de se dice, se rumora y se comenta. Sí, cuando uno no puede demostrar algo, hay que decir que se dice, como se rumora. Porque si dicen, tú dijiste, no, yo dije que se dice, como se rumora. Siguiendo esa línea, se comparte información que nos hace ver que hay un conflicto, ahora lo explicamos, en el cual evidentemente, en el se dice, se rumora y se comenta, también hay que decirlo, hay mucha verdad. A ver, convéncenos. Derivado del reciente y polémico despido fulminante de Marx Arriaga, yo supondría que tendría que quedar claro que en el gobierno se deberían de acabar los chantajes individuales, los secuestros de dependencias, la entrega de franquicias como cotos de áreas de gobierno. Lo de Marx fue un vil chantaje, ¿eh? Chantaje, secuestro y súmale todos los adjetivos que quieras. Y creer que era la reencarnación de la 4T. Y el defensor del obradorismo. La encarnación de la 4T está ahí en Palenque. Sí. Este cuate y aparte se autonombró porque yo hasta ahorita... la transfiguración. ¿No? Una proyección. Sí, yo le interpreto que más bien se sentía en el CEU. En la UNAM, que es el estilo que hacían en el CEU. Acuérdate, el auditorio Che Guevara y todo ese tipo, que no se llama Che Guevara, pero bueno. ¿Y cómo? Y con su compañera presidenta, ¿no? Porque fueron compañeros del CEU. Entonces él se sentía que estaba en el comité de sí, yo creo que sí se proyectó de más, pero claro que ese es otro tema. Pero hay que aceptar que ya saliste de la UNAM, la presidenta no actúa como el CEU. Mentalmente, quién sabe él. Bueno, el asunto es que él demostró que este acontecimiento no fue o no es exclusivo de la SEP. Y lo que les voy a platicar que está sucediendo en la Comisión Federal de Electricidad tiene que ver con que la directora general, Emilia Calleja, por instrucciones de la presidenta, se puso a poner cosas en orden, a mejorar porque dejó la operación. Un desastre el señor Bartlett, ¿no? Pero es que lo que te voy a platicar es que el desastre sigue. Entonces, se pone, digamos, a limpiar la casa, pero con una enorme cantidad de recomendados, de inercias del pasado. Sí, claro. Entonces, pues empieza a dar resultados porque los procedimientos se empiezan a hacer correctamente y un grupo de directivos y de empresas que se vieron directamente afectados con ese orden, le mandaron un mensaje muy contundente. Sin corrupción habrá insubordinación. Y esa amenaza velada es... ¿Quién se la dio, no sabes? No me dieron los nombres, pero sí me dijeron que altos directivos y empresas muy importantes. El asunto es que... Ya me imagino cuáles, pero... Sí nos podemos imaginar. Te vamos a boicotear la operación. De todas maneras, en las vueltas que tú no te des cuenta, vamos a seguir tratando de mantener esto. No va a haber refacciones para cuando se descomponga una maquinita ahí en algún generador. Así es. Y incluso me dicen que algunas de esas amenazas han llegado hasta incluso al plano personal. Pero lo más interesante del caso, porque bueno, pues los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta, hace 15 días empieza una campaña mediática en contra de ella. O sea, que estaban pagando a columnistas, ¿no? Perdón, dije columnistas. Eso no existe. Son incapaces. Sí. Amanuenses. Amanuenses. Hace 15 días empieza una campaña mediática poniendo en entredicho las capacidades de la señora. Cuando una experiencia que creo que ningún director de la CFE había llegado desde nunca hasta abajo con su experiencia. Ni Elías Ayub. Nadie. Oye, no, ni López Portillo, creo que López Portillo. López Portillo. De ser el director de la Junta de Mejoras Materiales. Su cuate lo metió a la CFE y después a la Secretaría de Hacienda. Estás un técnico ahí. Y después vino el desastre. Bueno, dentro de esta estrategia mediática hubo su pregunta en la mañanera. Señora Presidenta, ¿qué opina usted de todas las alguien quejas? Que obviamente... A ver, se dice que hay preguntas que por hacerlas los preguntones cobran entre 100 y 200 mil pesos. Sí, cuando la pregunta es de un asunto... Cuando la pregunta es como esta, es muy dirigida, ¿no? Sí, ¿No sabes quién la hizo? No me acuerdo. Bueno, hay que checar porque a pregunta expresa, la presidenta contestó, Emilia es una servidora pública extraordinaria, honesta, trabajadora y conoce la comisión como nadie. Cierto. Tiene el respaldo... De que conoce. Pero a ver, tiene el respaldo, pero yo aquí sí plantearía, y por eso ponía el ejemplo de Marx Arriaga, a veces el respaldo no es suficiente. Hay que hacer una purga, hay que hacer una limpieza, hay que identificar quiénes son esos funcionarios heredados que tienen sus cotos de poder, que aparte de la insubordinación, han llegado incluso ya a amenazas. En términos de la operación de la comisión, podría pasar lo que dijiste hace un momento. En el boicot pueden haber tragedias.
apagones sería lo más fácil, ¿eh? Lo más sencillo. Pues claro. El asunto es que aquí hay que pasar de las buenas voluntades, y por eso me encanta poner el ejemplo de Marx Arriaga, donde se puso la mano sobre la mesa, porque la Comisión Federal también merece una limpia profunda. A ver, y el país depende de la Comisión Federal de Electricidad. La La economía. inversión A ver, extranjera. todo depende. Olvídate. Desde el refrigerador en tu casa Sí, hasta las series que ve Hugo en Netflix. muchas. No, bueno, yo te voy a decir una cosa. Muchas. Por ejemplo, de las plantas de Tesla, lo primero que dijeron, no hay energía suficiente, tienes que hacer todo, necesito invertir. No se puede. O sea, está increíble. Una vez, un músico muy importante, ¿sí? Jean-Michel Jarre, no sé si lo claro. ubican. Bueno, Sí. iba a hacer un concierto en Teotihuacán y necesitaba un tubo de tanta corriente. Nunca se lo pudieron dar, Eduardo, lo tuvo que cancelar. O sea, es increíble el grado de submundo en cuanto a esa Hay un gran infraestructura, ¿eh? atraso en lo que Un es gran Ahora el sí sector que, energético. por decirlo análogamente, la conexión de la dependencia que tenemos de los sistemas que provee la CFE es fundamental, vital para el país. Es una dependencia que viene arrastrando inercias, que viene arrastrando errores, malas administraciones, Proveedores son particularmente propiedad- la pasada. Muchos proveedores son propiedad de expolíticos, Sí. Que de siguen, exfuncionarios de que- la... pero que siguen incrustados. Sí, claro. Obviamente eso no sería posible si no es en la complicidad de algunos funcionarios de las áreas que toman decisiones, de las áreas requirientes o las áreas compradoras. Normalmente cuando llega un titular a querer poner orden, pero no se puede deshacer de esa gente, abajo sigue pasando. Aquí hubo un freno, se sintieron afectados normalmente, y pues mandan esta Si no hay amenaza. corrupción, habrá subordinación. Sí, no hay corrupción. A ver, lo ¿Qué que a mí tal? me dicen es que ¿Cómo puede textualmente... alguien con esa impunidad No, decirte esas a ver, palabras? Porque han Hugo. operado con impunidad y Así han es. A lo largo robado, del tiempo. ya han Así es. encarecido, ya han echado a perder el sector eléctrico es. mexicano. Y se los permitían. Claro. Entonces el mensaje velado fue, si no permites que volvamos a los esquemas del pasado, te vamos a boicotear, te vamos a parar la operación, de todas maneras, cuando no te des cuenta lo vamos a hacer. Con Bartlett nunca tuvo estos problemas. Porque cuando eres el jefe Con de la Elías Ayub operación... nunca hubo estos problemas. Pero a ver, se dice... Digo, ¿por qué será? Se dice, se rumora y se comenta que cuando la cabeza es el jefe de la operación, pues no solo hay estos problemas, hay conducción. Sí, El claro. contrato para mi compadre, para mi No amigo. quiero ver que el sexenio anterior la cantidad de contratos fue por asignación directa. Así es. Y salvaguardados para que no hubiera información pública. Sí, la ley de concursos fue totalmente ignorada. Así es. Y muchos de los contratos se mandaron a reserva por asuntos de seguridad nacional. Que ¿Y eso qué? es una falacia, porque te voy a poner el ejemplo de lo que pasa en Sedena, que además yo insisto, no Donde también hubo Sí, muchas pero a ver, cosas muy pero en raras Sedena- en la construcción Sí, sí. de los ferrocarriles y Sobre del todo, aeropuerto. Sobre todo. Pero es famoso que en Sedena hay una como lógica de que hay que comprar lo más barato aunque sea malo. Y eso ha pasado. Lo cual tampoco es muy inteligente. No. Dependiendo del producto hay cosas que no debe de ser. En Sedena hay una lógica fundamental. Lo más barato aunque sea malo. Durante la pandemia fue la crisis porque compraban batas que se deshacían, cubrebocas que te lo ponías y se rompían. Ese era el orden de la ley. Sí. Pero digamos que ese es un común denominador en Sedena. Ok. ¿Qué hacen en las demás dependencias tipo CFE? Del margen normal de la utilidad, el director o el encargado de compras le puede decir al proveedor, súbele, Claro. para que nos toque más comisión a todos, y yo lo justifico internamente y luego lo mando a reserva para que nadie lo revise. Así es. Porque se acuerdan que el aldeano decía, se va a acabar enviar las cosas a la reserva. Rompió récord. Récord. Rompió récord Récord. de documentos enviados a la reserva por 12 años, que nunca sabremos, tal vez nuestros hijos se enterarán de las tranzas que hizo el aldeano y toda su palomilla. Acuérdate Porque quién. con el tiempo está pasando que están empezando A salir. toda la Claro. porquería de Claro. este tipo. Sí. Claro. Acuérdate a quién le compraban combustible de carbón para la Comisión Federal de Electricidad el sexenio pasado. Aguadiana. 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 Que fue Aguadiana. senador por el estado de Coahuila. De Coahuila. Así Ujú. es. Expriista de Ujú. Sí. 50 Él ya años murió. de militancia priista hasta que descubrió la verdad en La Morena. luz. Y se murió el pobre. La verdad, ¿Sí? que se haya muerto, no me vale gorro, pero
Le dio un infarto, ¿no? No, cáncer, No, cáncer. sí, sí. Tenía cáncer. Cáncer. Y nunca se quitaba el sombrero. No, No, ni el bigote. No, pero el bigote, pero Bueno, el bigote era... el sombrero no se lo quitaba en un acto de patanería total. Sí, sí, sí. Digo, Bueno, Eh, era su estilo. no, de- es que el te voy a- priista te voy a- de- no, el te voy a priista. es que no tenía estilo. no, te voy a contar porque en una ocasión haciéndole una entrevista no se quería quitar el sombrero y ante mi insistencia se lo quitó, pero no ante cámaras, estaba calvo. Sí, claro. Entonces le daba pena, por eso, no por ranchero, ok. porque le daba pena Sí, sí, claro, la matota claro, aquí claro, de pelo y totalmente la aureola. Pero además, quería fíjate, presumir que era melenudo. pero además- Pero hizo toda la lana del mundo. Ah, no, no. Bueno. Porque tenía Gana- minas de carbón. con Minas todo de y los carbón, ecologistas que decían. Minas de ya carbón, no hay que usar ganadero, carbón. sí, prominente. Bueno, Estados Unidos ve lo que está haciendo el loco. Quiero que todas las plantas eléctricas empiecen a quemar carbón, porque es un voto fuerte para el estado de Victoria. Sí, Así es. sí. Vamos a los mensajes.